Agradecemos la exposición el día de hoy en la Comisión de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, se da por terminada la exposición y nuevamente agradecemos. Déjame ver. Muchas gracias, señores convencionales. Hasta luego. Muy agradecido. Damos espacio a nuestro quinto expositor que teníamos anotado el día de hoy. Han registrado León Cohen y Débora Yusit. Y esto es Binay Brit Chile. Gracias. Tienen 10 minutos para poder realizar su exposición y luego 2 preguntas sucesivas máximo y luego 2 minutos para poder responder. Tienen la palabra. Muchas gracias. No solo es comunista esta perra, sino que además es judía. Hay que matarla. Estas fueron las palabras que se escuchó decir al brigadier de la DINA, Miguel Krasnov, al asesinar a Diana Aron, judía, exalumna del Instituto Hebreo y de Periodismo de la Universidad Católica, desaparecida el 8 de noviembre de 1974 y asesinada el 18 del mismo mes a sus 24 años de edad. Estimadas y estimados miembros de la Comisión de Derechos Fundamentales, muy buenos días. Agradecemos mucho el tener la oportunidad de realizar esta presentación el día de hoy. Me acompaña esta oportunidad la señora Débora Yusit. B'nai B'rith es la más antigua organización internacional judía de servicios del mundo, nacida el año 1843, presente en Chile desde hace ya 85 años. Es una organización no gubernamental cuyo estatus es reconocido por las Naciones Unidas, de carácter filantrópico y orientada a la protección de los derechos humanos y a la acción social. Es una institución que se basa en el desarrollo del individuo y la relación fraternal entre todos los seres humanos. Es también una organización laica, conformada por personas de fe judía y políticamente apartidaria. Uno de los pilares de nuestra institución es el concepto de concordia. Este nos combina a cuidar y promover la democracia, la paz, la comunión interreligiosa y principalmente la defensa de los derechos humanos. Es así que nuestra institución ha actuado como amigable componedor en situaciones de división nacional. Ejemplo de ello, nuestra participación en diversas instancias. Oye, está comentando la... ¿Perdón? Puede seguir adelante, no hay problema. Ejemplo de ello es nuestra participación en diversas instancias de la sociedad civil y de gobierno, independiente del color político de este. B'nai B'rith ha participado y liderado instancias de construcción de marco de promoción de los derechos humanos, como por ejemplo el Museo Itinerante del Holocausto. Participó activamente el año 1999 de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos. El año 2013 lideró la construcción del memorial erigido en el cementerio israelita para honrar a judíos asesinados durante la dictadura militar. Asimismo, en el deber de promover el resguardo de los derechos humanos, entrega en forma periódica desde el año 1987 el premio René Cassin, cuyo más reciente galardonado fue el distinguido abogado Roberto Garretón Merino. El surgimiento de la Honorable Convención Constitucional representa una oportunidad inmejorable para el crecimiento de nuestro país y para el ejercicio responsable e informado de nuestros derechos. Nuestra institución, como parte de la colectividad judía chilena, nace de las cenizas de las comunidades judías perseguidas y exterminadas por el nazismo en Europa. Como hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes, pertenecemos a un pueblo que, históricamente, ha representado una minoría alrededor del mundo. Tenemos marcada a fuego la lucha contra la discriminación, ya sea contra nosotros o cualquier otra minoría a sus víctimas. Nuestra intervención se enmarca y fundamenta precisamente en esta experiencia y memoria comunitaria. Hoy, ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Honorable Convención Constitucional, venimos como miembros de un colectivo
que a lo largo de su historia ha sufrido distintos tipos de discriminaciones, prejuicios y persecuciones. Hablamos como ciudadanos chilenos que profesamos la religión judía. Reconocemos y queremos representar al resto de los colectivos vulnerables, víctimas de discursos de odio, buscando también ser su voz y seguir apoyando su difícil lucha, levantando nuestras propias banderas, porque creemos que no hay mejor testimonio que el que se da en primera persona. Si bien ha existido una evolución en el derecho internacional con respecto al tratamiento de los denominados discursos de odio, la legislación chilena no ha logrado aún incorporar estos avances dentro de su ordenamiento jurídico. Basados en la definición brindada por la UNESCO, entendemos para efectos de esta presentación los discursos de odio como, abro comillas, aquellas expresiones que busquen incitar a hacer daño, por ejemplo, discriminación, hostilidad o violencia, teniendo como base la identificación de una víctima perteneciente a cierto grupo social o demográfico vulnerable. Cierro comillas. Son también aquellas acciones que incitan, amenazan o motivan a cometer actos de violencia. Lo mismo aquellas expresiones que alimentan de forma directa o indirecta un ambiente de prejuicio e intolerancia, el cual puede ser incentivo para la discriminación, hostilidad y ataques violentos dirigidos a ciertas personas o grupos. Son cientos los ejemplos particulares de discursos de odio de los cuales los grupos vulnerables somos víctimas. No es una situación reciente, sino que se ha mantenido en el tiempo, adquiriendo una nueva notoriedad con la llegada y expansión de las redes sociales. No se aceptan perros ni judíos. Así rezaba la leyenda ubicada en las puertas de un prestigioso club de golf capitalino hacia el año 1967. Golpistas por vestir símbolos judíos en público, a quienes solo portaban la estrella de David en sus collares o vestían la kipá. Son solo algunos de los ejemplos de agresiones cargadas de discriminación y odio infundado de las que algunos de los miembros de nuestra colectividad han sido víctimas. Otro ejemplo es el infame Plan Andinia, el cual alude a un supuesto plan de conquista de la Patagonia chilena, también Argentina, y el posterior establecimiento en ella de un Estado judío, idea que ha llegado incluso a permear en espacios de poder, donde parlamentarios han manifestado públicamente la posibilidad real de este plan. 2 minutos, por favor. Disculpe. Muy bien. Gracias. Lo vimos con acciones de doble lealtad en los cuales chilenos judíos, quienes muchas veces son portadores del rol público, son acusados de una doble lealtad entre Chile e Israel. El minimizar y a larga naturalizar estas acciones, el no eliminar de raíz el discurso de odio de sus primeras manifestaciones, mediante una legislación comprensiva, clara y enérgica, no hace más que cimentar el terreno y dar pie a una escalada en la pirámide de odio, como sucedió en Argentina en los años 1992-1994, los que han quedado grabados en la historia trasandina y mundial por haber presenciado 2 de los más grandes atentados terroristas ocurridos en Latinoamérica, que dejaron un total de 114 personas asesinadas y más de 500 heridos. La discriminación contra la mujer, la homofobia, xenofobia, estigmatización del pueblo originario y el antisemitismo no son más que distintas caras del mismo problema, el que no se soluciona poniendo la otra mejilla, y quedándonos solamente en la misión de declaración de solidaridad y repudio tras la ocurrencia de estos hechos. Chile necesita un marco que proteja a todos y cada uno de las minorías que conforman este país. Es por esto que como institución vemos con preocupación que iniciativas legales que querían protección respecto de algunos de estos derechos están paralizadas. Estimadas y estimados convencionales, creemos fundamental que se incluya dentro de la nueva Constitución el rechazo explícito a la incitación al odio y a la violencia, constituyéndolas como un límite claro y definido a libertad de expresión. Nuestra Carta Magna debería mandatar la redacción de una ley que proteja a las minorías vulnerables de los discursos de odio, estableciendo parámetros de gravedad, proporcionalidad, especificidad u otro que estime conveniente,
defiendo para su dictación un plazo determinado. Asimismo, sugerimos incorporar una acción civil en defensa de los derechos colectivos vulnerados con estas acciones, buscando siempre la protección de los más débiles de nuestra sociedad. Honorable Comisión, como Benegrit los invitamos a seguir con nuestra propuesta de protección y amparo, velando por el establecimiento de lineamientos claros de nuestra nueva Carta Fundamental. Tiempo, por favor. Dando esta forma a nuestro ordenamiento un marco jurídico lo acompañe y implemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio para poder realizar preguntas. No veo aquí vía telemático. No hay preguntas en la sala tampoco. Por lo tanto, déjenme esperar 10 segundos que ver el panorama general de la pantalla. Tenemos una palabra pedida del convencional Luis Barceló. Muchas gracias, Matías. Buen día, León. Muy buena tu exposición. Intervengo como no había ninguna otra palabra pedida. Estaba pensando hace algunos instantes en una exposición precedente. Estábamos hablando de las defensorías de los consumidores. Tengo claro que no tiene nada que ver con esto. Pero a propósito de eso pasamos a la posibilidad de tener un instituto, una institución de defensoría de mucho tipo de causas, desde los defensores penales públicos, de los defensores laborales, etcétera, etcétera, etcétera. No sería bueno a lo mejor establecer en ese instituto, perdón, si se llega a crear una eventualidad, tener derechamente un defensor de todas aquellas personas que son víctimas de odio, delitos de odio, una u otra razón. Estoy pensando en eso, ¿me entiendes? En la posibilidad de darle una institución mucho más explícita, más profunda, dejarlo consagrado a nivel constitucional, es decir, defensores de personas que son perseguidas por xenofobia, que son perseguidas por religión, que son perseguidas por orientación sexual, etcétera. A lo mejor una defensoría amplia en ese sentido, estar integrado en eso. Esa es mi pregunta. Si creen ustedes que esto va para ahí o simplemente basta con dejarlo dentro de las iniciativas legales que ustedes proponen. Estimado convencional, la idea de usted es muy acertada. Las características de estos discursos de odio y acciones difamatorias que van hacia grupos vulnerables, por su naturaleza hace difícil que cada una de las personas pueda ejercer la acción por sí misma. Se necesita, por supuesto, la ley de base que pueda instrumentalizar este defensor, y particularmente es necesario en la Constitución porque colisiona siempre esta garantía de la protección de los discursos de odio con otra garantía constitucional que es la de la libertad de expresión. Entonces eso ha provocado que la tramitación de la ley esté tan parada, incluso tiene un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero efectivamente una de las cosas fue muy rápido al final lo que dijo León, pero incluso la propuesta más profunda es que para aquellos discursos de odio que incitan a la violencia, que son de mayor envergadura, debería haber una acción penal, ¿no es verdad? Que podría, como acción pública, estar a cargo de la Fiscalía, pero hablamos también de una acción civil colectiva para estos delitos y para otros que constituyen faltas en definitiva, porque la situación en la que se encuentran los vulnerados hace muy difícil la actuación individual. Así que, por supuesto que parece una idea que nosotros apoyaríamos fuertemente. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Agradecemos la exposición del día de hoy. Agradecemos que hayan participado y hayan sido parte de los insumos necesarios para el debate y la deliberación constitucional que se va a dar en la Comisión de Derechos Fundamentales. Muy agradecido por ello. Queremos comentar una situación. Se encontraba inscrito para poder exponer hoy día Chile Transparente. Nosotros teníamos una información de dos expositores, que era Susana Sierra y David Zavala.
Se señala que se había informado que iba a exponer Tamara Ignac, y eventualmente ella se habría encontrado conectada. Nosotros hicimos precisamente como es con todos, efectivamente el llamado previo para confirmar. El llamado previo en varias instancias no se contestó e incluso se colgaron las llamadas. Por lo tanto, por eso pasamos al próximo expositor. Nos dicen que ya el Chile Transparente estaría conectado. Vamos a hacer el break ahora y considerando y teniendo la empatía necesaria con Tamara, y también hacemos hincapié en que dejó el único número que dejaron fue el contacto de Alberto Prech, a quien lo llamamos insistentemente y no contestó, pero con la empatía necesaria de esta comisión vamos a recibirlo a la vuelta del break. Vamos a suspender la sesión, son las 11:23 y volvemos a las 11:43, 11:45. Sí, instancia además que tenemos que hacer un break porque hay una instancia con la presidenta, entendemos, a las 11:30, así que lo dejamos de manifiesto. Muchas gracias, está suspendida la sesión.